control biológico es un método que se utiliza desde hace muchos años y que conforma el sistema de manejo integrado de plagas. Y este es un sistema que se basa en la ecología, que se orienta a la conservación del ambiente, pero también a la productividad y a la rentabilidad. Entonces, el control biológico de plagas agrícolas de lo que busca es tener efecto en el control de las plagas con un menor impacto ambiental, porque en los sistemas convencionales de control de plagas, si bien es cierto, algunas veces pueden ser muy eficientes, pero también pueden ser muy contaminantes. En los últimos 15 años, a pesar de los esfuerzos del Estado, de lo que se busca es que se repotencie esa metodología con la finalidad de que sirva para la agroexportación, que es una actividad económica que ha ido creciendo en los últimos 15 años de manera galopante. Entonces, como la agroexportación tiene una serie de controles en los cuales el uso de pesticidas están en cierta forma restringidos, se requiere con mayor razón de complementar otros métodos de control que sean inocuos, que sean saludables y que permitan que la agroexportación genere las divisas que están generando y se incrementen mucho más. Este control biológico tiene varias formas de aplicación. Se pueden usar insectos predadores, insectos parásitos o parasitoides, ácaros predadores, aves predadoras de plagas, patógenos que afectan plagas, patógenos que atacan a otros patógenos plagas, que se llaman antagonistas en este caso, y el conjunto de estos organismos, utilizando el conocimiento abiótico y biótico de cada ecosistema agrícola, permite de que estos puedan tener un cierto nivel de eficiencia. En los últimos 10 años, lo que vemos es que hay algunos cultivos que han cobrado más importancia económica, como son el palto, el mango, la vid, el arándano, el café, el cacao, el banano. Y estos cultivos son los más importantes para la economía agrícola del país. De lo que se trata es que los métodos, los diferentes métodos que existen en el control biológico pueden implementarse, pero esto requiere de personal técnico calificado en los diferentes niveles, desde el nivel de campo hasta los niveles de planificación estatal, con el objetivo de que el control biológico sea realmente una herramienta de ayuda. En ese sentido, el control biológico utiliza herramientas como, por ejemplo, el control biológico clásico se basa en la importación de organismos benéficos, llámese insectos predadores, llámese insectos parasitoides, inclusive organismos patógenos que no existen en nuestro país y que existen en otros países y que tienen una actividad positiva. Estos organismos se importan bajo un proceso técnico muy fino, con cuarentenas manejadas por el Estado, y algunos de ellos podemos tener la suerte de que puedan ser incorporados en el sistema agrícola. Otra forma de utilizar los enemigos naturales son las liberaciones inundativas. Esto se hace generalmente con avispas parasitoides, que parasitan plagas. Y estas avispas parasitoides, o moscas parasitoides también, se liberan en grandes cantidades y tienen un efecto de reducir la población de la plaga, ya sea esta en huevo, en larva, en pupa, dependiendo de las características biológicas que existen en la relación parásito-insecto y plaga. Por otro lado, tenemos a los organismos predadores o predadores. Estos organismos pueden ser insectos, pueden ser ácaros, pueden ser aves, se alimentan directamente de la plaga, devorándolas y eliminándolas de manera violenta. En cambio, los parasitoides son parasitoides porque parte de su ciclo de vida lo hacen a expensas del hospedero, que es una plaga en este caso. Estos laboratorios pueden ser estatales o pueden ser privados. Cuando son privados pueden ser de carácter comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que producen organismos benéficos para expenderlos a los usuarios, que son agricultores, compañías agrícolas, cooperativas, etc. Pero también pueden ser laboratorios privados cuando las mismas empresas agrícolas, especialmente las agroexportadoras, de estos cultivos principales que hemos mencionado, invierten en su construcción y en la capacitación de técnicos que se especializan en estas líneas con la finalidad de que puedan minimizar el uso de pesticidas y por lo tanto beneficiar el proceso de exportación. El control biológico es parte de la política del Estado. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura y una de sus funciones es velar por el control biológico. En los últimos 10 años ha habido
un aporte importante desde el punto de vista de la difusión. Y algunas personas, especialmente gente vinculada a la agronomía y a la biología, han incorporado en su actividad privada la crianza de organismos benéficos para el comercio. Esto ha sido un paso muy positivo, pero se necesita mucho más todavía. Esto requiere una mayor organización, una mayor capacitación, una mayor educación y sobre todo una gestión a nivel gubernamental que facilite que el uso de controladores biológicos se incorpore en el mundo del control de plagas y el control de plagas no sea ya una barrera que reduzca las posibilidades de agroexportación. Sin embargo, el control biológico no se limita a la agroexportación, también puede ser aplicada en otras áreas, como en la industria ganadera, como por ejemplo en la pequeña agricultura, en el control de plagas forestales, en el mundo veterinario e inclusive en la salud pública. El control biológico tiene más de 100 años desde el punto de vista de la primera importación de insectos exitosa que hubo a nivel mundial. Fue un gran avance en el mundo del control biológico, desde Australia a los Estados Unidos, con un insecto que resultó ser un éxito mundial y que genera hasta la fecha beneficios a los citricultores de California. Este insecto es una mariquita de nombre Nobius, fue introducida al Perú y desde su introducción también generó grandes beneficios que en economía le podríamos llamar economía recurrente, lo que no es otra cosa que el beneficio del no uso de costos para su control desde el momento de su introducción. Y por lo tanto, la cantidad de años desde su introducción es una sumatoria de beneficio económico para los citricultores del país. Y estamos hablando de varios millones de dólares. Por lo tanto, esa es una muestra, ese es un ejemplo, es un caso de uno de los casos emblemáticos, pero hay muchos más. El control biológico es una herramienta que se usa en países desarrollados y en vías de desarrollo. Se utiliza en cultivos perennes y en cultivos hortícolas. Se cultiva en frutales, se utiliza en árboles, se utiliza en invernaderos y hay muchas empresas exitosas en el mundo agrícolas que gracias al control biológico han podido lograr espacios comerciales de gran importancia económica y esto ha permitido beneficiar social y económicamente a sus poblaciones y a sus países. El Perú está en ese camino. La agricultura está creciendo, la agricultura de exportación está aumentando y por lo tanto el control biológico cobra una expectativa importante y esta expectativa esperemos que en los próximos años, a través de un proceso educativo mucho más sostenido, y para eso estamos las universidades, para eso estamos los institutos, que pueden ayudar a que la agroexportación sea realmente una herramienta, un medio que ayude a la agricultura del país y que ésta pueda generar grandes beneficios económicos a toda la población.